muchísima atención y también evaluar como posibles opciones cuando vayamos a sufragar el próximo 12 de abril de este año. Y estamos prácticamente a ¿cuánto? Febrero, marzo, abril, a 3 meses de las elecciones, a 90 días. Hoy estamos exactamente 11. Ya, pongámoslo que estamos a 3 meses, a 90 días de las elecciones presidenciales parlamentarias. O sea, el tiempo es bastante cortísimo. Estamos a solamente un suspiro de saber quiénes van a ser los parlamentarios que vamos a elegir. Porque, ojo, yo reitero con esta información que la gente tiene que tener bastante clara. El 12 de abril, si bien es cierto, no vamos a saber exactamente quién es el presidente del país o la presidenta, porque evidentemente habrá segunda vuelta con el margen de votación que existe en esos tiempos, que es bastante pobrísimo, paupérrimo. Pero sí vamos a saber quiénes van a ser los congresistas que vamos a estar viendo desde el próximo 28 de julio en el Parlamento con el sistema bicameral, ya que elegiremos a diputados y a senadores, reiterando esta pedagogía electoral que siempre estamos haciendo con la población. En la cédula encontraremos a la fórmula presidencial, encontraremos además la columna para diputados, para senador regional, para senador nacional y para el Parlamento andino. Sí, será gigantesca la cédula de votación, será gigantesca, pero habrá que tomarse el tiempo, no en la cámara secreta, en la cabina de votación, sino el tiempo desde ahora para comenzar a estudiar cuáles son las mejores opciones que nosotros podemos tener como peruanos para poder elegir de manera correcta. Y que ojalá que el siguiente parlamento realmente esté a la altura de las circunstancias que el país está atravesando de manera constante, porque lo que se ha visto en los últimos tiempos es una dictadura parlamentaria de facto, donde el Congreso de la República toma decisiones a diestra y siniestra, según su conveniencia. Ahora último, por ejemplo, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, sale y amenaza a los jueces que aplican un control difuso frente a una norma que para los jueces no podría aplicarse respecto al tema de la prescripción de delitos de actos cometidos en tiempos de lucha contra el terrorismo, en la que se encuentran, por ejemplo, inmersos políticos, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, de las rondas campesinas o de los comités de autodefensas. Los jueces han dicho que esta norma no podrían aplicarla debido a que va contra el sentido de la Constitución. Y Rospigliosi lo que ha dicho es, mediante un oficio, que actúen de oficio contra los jueces y magistrados que no quieren aplicar la ley dada por el Congreso de la República. ¿Tiene razón jurídica Rospigliosi para que actúe de esa forma o es más una bravuconada desde el Parlamento que como constantemente se ha visto en los últimos tiempos? Caso particular, por ejemplo, nos puede agradar o desagradar Delya Espinosa como fiscal de la Nación, así en su momento. Pero a Delya Espinosa le bajaron el dedo y la inhabilitaron, pero de manera rapidísima. ¿Y por qué? Porque consideraron que Delya Espinosa tenía que sujetarse a una norma que el Congreso había dado para que se pueda, por ejemplo, devolver la facultad de investigación a la Policía Nacional. Dentro del Ministerio Público, varios fiscales supremos tomaron acuerdos para que esto finalmente no se dé a cabo y que la Fiscalía siga siendo quien encabece las investigaciones. El Congreso ha interpretado esto como una afrenta de Delya Espinosa y a ella directamente la inhabilitaron. Y a los demás magistrados, a los demás fiscales supremos, simplemente los han salvado. ¿Y por qué? Porque Delya Espinosa fue precisamente la fiscal de la Nación quien abrió investigación contra congresistas que en primer término aprobaron una norma para que sigan cobrando pensión como militares y al mismo tiempo sueldo como congresistas. Y esa doble remuneración, doble percepción económica para Delya Espinosa en su facultad como fiscal de la Nación era un presunto delito que tenía que investigarse. A los congresistas no les gustó. Así que inmediatamente la procesaron y ya sabemos el destino de ella. Se encuentra inhabilitada durante 10 años para que pueda ejercer cualquier función pública dentro del Ministerio Público. Entonces, ¿estamos hablando de una democracia bastante fuerte? No, bastante débil. Y para muchos, ni siquiera democracia hay, para muchos. Algunos consideramos que sí. La democracia finalmente en algo está persistiendo y subsistiendo, resistiendo en esos tiempos de crisis política. Y por ello necesitamos saber exactamente de qué perfil político necesitamos en el próximo Parlamento para poder garantizar realmente la solidez democrática que los peruanos necesitamos. Y para ello, en aras de la democracia, BESTV siempre se encuentra a la vanguardia de esas entrevistas para que usted como televidente directamente saque conclusiones del tipo de personas que necesitamos en estos momentos en el país. Y hablando de candidatos,
Estamos aquí en los estudios de BSTV en estos momentos con el doctor Iván Sequeiros, quien ha sido juez supremo. También ha sido presidente de la Corte Superior de Lima y en estos momentos es candidato al Senado de Lima con el número 1 por el partido político Somos Perú. Doctor Sequeiros, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, agradezco a AVES TV y agradezco también la invitación para dirigirme a una comunidad bastante amplia en el Perú, que por cierto comprende personas provenientes del interior de la República, público significativo en el proceso electoral, porque finalmente necesitamos la participación nacional de los ciudadanos debidamente informados en un proceso electoral que nos devuelva mejores condiciones de gobierno. Ahora, doctor Sequeiros, ¿qué hace un hombre jurídico, hombre de leyes, conocedor del sistema, como se está dando en este momento, intentando entrar a política, un terreno bastante fangoso? Efectivamente, es la pregunta que me hicieron muchos amigos cuando se enteraron que estaba postulando. Doctor, ¿qué hace ahí? Me dijeron, tú ya te retiró del Poder Judicial, ¿por qué no vives una vida tranquila, disfrutas de la vida con los niños, con los hijos, los nietos, en fin? Sin embargo, uno se pone a pensar y dice, oye, si no haces algo para ayudar a tu comunidad en las condiciones en que se encuentra, pudiendo hacerlo, haz algo. ¿Y la política es un camino rápido para usted? No seas apático, no seas indiferente a esta situación. ¿Y la política? Y la política en este momento es la única que brinda oportunidad para poder contribuir en el mejoramiento de las condiciones del Estado. ¿Cómo ve el Estado en estos momentos usted? Creo que la descripción que lo hizo al principio era bastante completa. Una democracia fallida, un autoritarismo de uno de los poderes del Estado frente a los otros dos que se sienten disminuidos, amenazados o en todo caso inclusive con opciones de ser inhabilitados o el presidente de ser nuevamente revocado. Condiciones en las que evidentemente la situación estatal del Perú es bastante precaria, diría yo, bastante débil, bastante incierta, bastante inestable. Y en condiciones de inestabilidad, lamentablemente, las cosas no van a funcionar. Bueno, en estos momentos, magistrados, tanto jueces como fiscales, viven con una espada de Damocles sobre la cabeza que le impone el Congreso de la República. Si te portas mal, te caigo inmediatamente y te proceso hasta te inhabilito. Ha pasado ya con la fiscal de la Nación, Exacto. Ha pasado con otros servidores públicos también. Y creo que está un poco haciendo contención el Poder Judicial, creo, en este momento. ¿Por qué? Porque saben de la naturaleza del trabajo que ellos realizan. Ellos se desenvuelven en el ámbito jurídico, mientras los otros se desenvuelven en el ámbito político. Entonces, el eterno conflicto entre lo jurídico y lo político creo que está originando que el Poder Judicial todavía mantenga extremos de decencia para poder de alguna manera contribuir en el bienestar estatal. Usted, de llegar a ser senador, ¿respaldaría la continuidad de la Junta Nacional de Justicia como tal, como órgano que existe en esos tiempos? A ver, en ese tema tengo un punto de vista, de repente no es singular, pero que apoyo otra postura. Yo prefiero una escuela para jueces. Ya. Y que la Junta únicamente otorgue los títulos a los jueces que van a salir de la escuela. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay mucha precariedad en el Poder Judicial también. Entran abogados a ser jueces sin saber qué cosa significa ser juez y nunca los han preparado. Entonces, creo que ya es tiempo en que tomemos las cosas más en serio, hagamos una escuela, enseñemos a los abogados que quieren ser jueces a ser jueces y una vez que aprendan eso, pues ponerlos a trabajar con la Junta Nacional de Justicia que les otorgaría los títulos, únicamente para eso. ¿Y qué han hecho los jueces? O sea, ha sido juez, ha sido magistrado en su momento, aunque el espíritu de juez no se le va nunca. Definitivamente. Eso queda para siempre sí, en usted. Y quien ha pasado por una institución como el Poder Judicial. Pero ¿qué ha pasado con el sistema judicial, con el Poder Judicial, que ha sido una de las instituciones, poderes del Estado, más desacreditadas en los últimos tiempos, que la gente no confía en su sistema de justicia? Sí, definitivamente esa desconfianza no es de ahora, sino que ya viene arrastrando mucho tiempo. En algo se ha revertido, sin embargo la desconfianza todavía persiste. Lo que pasa es que el trabajo que realizaba el Poder Judicial o los jueces era un trabajo muy técnico, muy cerrado, muy aparentemente oscuro,
¿no es cierto? Y eso originaba que la gente desconfíe de esta entidad que trabaja de esa manera bastante incomprensible, porque para la gente común y corriente los términos jurídicos no eran entendibles y las decisiones que se tomaban tampoco se entendían. Consecuentemente la gente decía, ¿por qué trabaja así el Poder Judicial? Se ha abierto un poco el Poder Judicial y eso ha originado que la confianza aumente. Pero todavía, a pesar de eso, los modos procesales, el exiguo presupuesto que tiene, determinan que el Poder Judicial no haya crecido. Considerando la demanda de justicia que se ha incrementado exponencialmente, el Poder Judicial se ha reducido a lo que era. Consecuentemente, la respuesta que da es bastante inoportuna, bastante defectuosa, y eso naturalmente incrementa la desconfianza de la gente. Y el tema presupuestario no solamente lo dice usted como ex juez, también lo dice el Ministerio Público. Lo ha dicho en su momento del Espinosa, lo ha dicho Villena, cuando ha sido juez fiscal interino de la Nación. El tema presupuestario que directamente maneja el Poder Ejecutivo. Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? O sea, entre ellos se ponen de acuerdo para que le corten presupuesto al sistema judicial. A través de la historia siempre hemos visto que al Poder Judicial se le puede manipular con temas económicos. Mientras menos presupuesto tenga, mejor. Exacto, eso no crece, eso se mantiene como está, desprestigiado, y aprovechamos de esa circunstancia para nosotros hacer las cosas que querramos Entonces hacer. Es fácil para ellos decir, para Es los fácil, políticos, si algo está mal, es la culpa de los jueces, el sistema culpa de judicial. los jueces no funcionan. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es lo que está pasando, la sociedad no está tranquila porque los jueces no están pasando, que hay mucha inseguridad ciudadana porque los jueces no hacen lo que tienen que hacer. Tuvimos a Dina Boluarte diciendo que la culpa es de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad. Lamentablemente esas son las condiciones propicias que se originan en el Poder Judicial para que ellos evidentemente le echen la culpa de los males que pueda existir en la sociedad al Poder Judicial. No debo negar que en el Poder Judicial hay márgenes de responsabilidad, también eso es cierto, pero creo que si he escuchado a todos los candidatos a la presidencia, por ejemplo, que dicen hay que reformar el Poder Judicial. Pero no sabe de lo que están hablando. Pregúnteles usted cómo vas a reformar. Honestamente, a ver, entonces, cuando hay una pregunta hacia un político, reforma el sistema de justicia, siempre les pregunto, ¿usted impulsaría reforma del sistema de justicia? Y siempre te dicen que sí. Claro. Y siempre se van directamente a que la culpa es del Ministerio Público. Pero nunca asumen la responsabilidad que directamente tiene quien maneja el pliego presupuestal, que es el Ejecutivo y el Legislativo. No solo es el pliego presupuestal, sino además los excesos en que se incurre en el Parlamento, que lo tienen controlados o amenazados a los fiscales, ya ha pasado, y en este caso se está amenazando a los jueces también. En consecuencia, el círculo vicioso de amenazar a los funcionarios de los otros poderes del Estado les da réditos evidentemente a los del Legislativo. Ahora, doctor Secaínos, ¿existen realmente las leyes procrímenes que tanto se cuestiona y que se demanda al presidente José Gerí, que como presidente transitorio en estos momentos le emplace al Congreso que se traiga bajo esas normas? ¿Existen leyes procrímenes? Han habido leyes que por alguna razón favorecen a determinados márgenes de la criminalidad. Por ejemplo, el tema de la prescripción es evidente, no solo para beneficiar a mucha gente, sino para un beneficio personal de quien propuso la norma. Eso queda clarísimo. Todavía en ese tiempo yo estaba trabajando en la Corte Suprema y evidentemente dijimos, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque el que impulsa la norma se beneficia con la norma y además extiende el beneficio a mucha gente que ha cometido delito, lo cual tiene que ser controlado. Pero respecto a ese dicho, notifíquese, publíquese y aplíquese. Y el que no lo aplica, sanción. Las normas legales todas dicen eso. La potestad que tienen los jueces de decir esta norma desde la perspectiva constitucional para mí no está bien. Y no la aplico sencillamente, para el caso concreto. El equilibrio de funciones del poder precisamente requiere de estas condiciones. Para que el legislativo no abuse, para que el ejecutivo no abuse, el judicial puede controlar. ¿Correcto? Y eso es lo que se hace. Estas normas no deben pasar porque la Constitución quiere otras cosas. Lo mismo ha ocurrido con las normas de organización criminal. Tanta es la exigencia para que un grupo de personas que cometen delitos sea organización criminal, un poco más, y creo que ponen que firmen un contrato notarial para la modificación que ha hecho el Congreso sobre organizaciones criminales, determinar la estructura, los operadores y todo, ha sido bastante compleja. Por supuesto, en esas condiciones, tipificar este delito para determinados grupos de personas que cometen delitos es bastante complicado. No se alcanza a esos estándares establecidos en la norma. En consecuencia, no habría organizaciones criminales, literalmente. Eso también ha originado problemas en el Poder Judicial porque las calificaciones que hacíamos antes de organizaciones criminales ahora cambian
y evidentemente toda esta gente que ya estaba calificada como organización criminal, ahora deja de ser que organización criminal. Ahora, respecto, por ejemplo, esa norma que también el Congreso dio sobre la pérdida de dominio, sobre bienes, propiedades de personas que se encuentran inmersas bajo investigación. La norma antes de la que dio el Congreso facultaba al Ministerio Público, Poder Judicial, de poder incautar una propiedad a quien estaba bajo investigación, sospechándose de que esas propiedades, esos bienes, muebles o inmuebles, habían sido adquiridos mediante dinero ilegal, ilícito, sea narcotraficante, terrorista, corrupto de gestión pública, pero si la propiedad en marras había sido adquirida con dinero ilegal, Ministerio Público, Poder Judicial podían finalmente aplicar la pérdida de ese dominio e incautar la propiedad. El Congreso ha dicho no. Mientras que no haya sentencia consentida, tú no le puedes quitar, aunque sea un criminal, narcotraficante, un proxeneta, un corrupto de saco y corbata, no le puedes quitar. Y para muchos eso es proteger los derechos de quien está siendo investigado, porque había un aparente abuso del sistema de justicia sobre ese procesado. Sí, efectivamente. ¿Eso es cierto? A ver, le explico un poco más concentradamente el tema. A nivel mundial, se está peleando para que los delincuentes no disfruten de los beneficios de la delincuencia. En esa dirección va extinción de dominio. A nivel mundial. A nivel internacional. ¿Y aquí? Y acá estamos yendo en sentido opuesto. No déjalo que disfrute de lo que ilícitamente obtenido mientras lo investigamos. Ya veremos si lo sentencian, recién podremos incautar. No, no es así, señor. En cualquier lugar del mundo civilizado se dice, oye, una persona que aparezca con signos de exteriores de riqueza, siendo pública la persona o privada inclusive, tenemos que examinarlo. Mientras tanto, lo que tiene se paraliza. Y le decimos que nos explique de dónde ha sacado esa riqueza. Si no nos explica, nosotros nos quedamos con esos bienes. ¿Correcto? Porque puede provenir de diversas fuentes. Hay la sospecha válida. No solo ilícitas, sino inclusive societarias. No solo ilícitas, sino inclusive societarias, malos manejos, defraudaciones en personas jurídicas, etcétera. Entonces, para evitar toda esa gama de comportamientos que pretenden obtener bienes ilícitos, se establece la ley de extinción de dominio, que es una ley excelente. América Latina le felicitó al Perú cuando sacaron la ley y dijeron, oye, qué bien adelantados están ustedes. Los colombianos, no cuando sacaron esta. Los colombianos, no, la anterior, cuando sacaron la ley original. Los colombianos que tenían la mejor ley dijeron, oye, los peruanos nos han superado con la ley. Pero después, lamentablemente, uno vaya a saber por qué razones, ahora han retrocedido y dicen, no, pues hasta que no haya una condena no se puede abusar de las personas porque supuestamente se está perjudicando el derecho fundamental de las personas. No se perjudica porque no se le está quitando, se le está inmovilizando hasta los resultados del proceso. Entonces, es perfectamente válido para cualquier Estado tomar precauciones para impedir, repito, que los delincuentes o los sospechosos de haber cometido delitos no movilicen todo ese patrimonio, no lo utilicen, no lo desplacen a fin de beneficiarse de ese patrimonio ilícito. Entonces, absolutamente ilícito. El Congreso, al dar la última ley, lamentablemente ha retrocedido de manera bastante grotesca, ¿no es cierto?, en ese afán del Estado de controlar el crimen. También se ha cuestionado el tema del factor sorpresa en los procesos de allanamientos e incautaciones. La labor es que el Ministerio Público desarrollaba con la policía previa autorización de un magistrado, de un juez, en la que determinaba si se tenía que allanar o no. Y el factor sorpresa era siempre determinante, ya que podías agarrar con las manos en la masa al criminal, al investigado, al sospechoso y finalmente recabar mayor nivel de pruebas. El Congreso ha dicho no. Bajo presión ha hecho ciertas modificaciones. Efectivamente. Pero como está la norma dada por el Congreso y que esta ley también se considera una ley pro crimen, ¿usted sí está de acuerdo con esta norma dada por el Congreso? No, por supuesto. Ni con la modificación inclusive que ha menguado el comportamiento del sistema de justicia frente a evidentes sospechas de comisión de delito. El allanamiento, hay determinados actos procesales que tienen que ser inmediatos, sorpresivos, rápidos, porque solo de esa manera puedes contrarrestar el delito que se pueda estar cometiendo. No puedes estar tú adelantando todo lo que vas a hacer, ¿no es cierto?, con tu forma procesal y decirle, bueno, pues ponga a buen recaudo todo lo que tienes, que yo después voy a ir a visitarte a ver qué cosa te encuentro. Naturalmente no va a encontrar nada. El solo hecho de decir que esté la defensa del
de la persona investigada ya determina que se le ponga en alerta a la persona para que excluya o para que evada, ¿no es cierto?, cualquier indicio de comisión de delito. Entonces, un allanamiento en esas condiciones simplemente es un saludo a la bandera. No tiene ninguna significación válida desde el aspecto procesal como necesaria para hacer una investigación criminal. Después de hacer una pedagogía con los televidentes sobre esta determinada, solamente una parte de la ley de procrímenes, porque son varias en realidad, ¿usted como senador observaría esas normas? Tendríamos que modificar las normas. Tendríamos que modificar las normas. No solo regresar al estándar anterior, sino inclusive mejorarlas. Si queremos luchar contra el crimen, tenemos que tener las pautas normativas claras de lucha contra el crimen, no en favor del crimen. En consecuencia, se tiene que hacer una revisión de todas estas normas y proponer, reitero, no solo la derogatoria de las normas, sino inclusive modificaciones mucho más severas en el comportamiento procesal, en las investigaciones, etcétera, para controlar el crimen. Si no, no vamos a controlar. Sin embargo, doctor Sequeiros, el presidente José Gería ha dicho que llamar ley de procrímenes es un cliché de un pequeño grupo de personas. No, eso no y es que no cierto. existe ley de procrímenes en realidad. Pero está demostrado. En la práctica procesal está absolutamente demostrado. Mire, estábamos procesando a unas personas por organización criminal. Todo estaba muy bien. Las penas son tales, sale la ley y dicen, bueno, ahora ya no soy organización criminal. Entonces, ¿eso no está favoreciendo a esas organizaciones criminales? Clarísimamente sí. ¿Qué más se quiere pedir para decir que esto es procrimen? ¿Qué más podemos exigir? Es clarísima la norma. Antes eras esto, ahora ya no eres esto, entonces te vamos a juzgar en otra condición. Le pregunto algo. Más favorable. Le pregunto algo, ya un poco entrando al tema partidario personal suyo. El presidente Gería, ante los cuestionamientos de esa ley de procrímenes, ha dicho que siempre consulta a sus técnicos, su entorno, para que pueda evaluar esas normas. ¿A usted lo ha consultado? Ustedes Somos Perú también. No, a ver, le aclaro eso también. Yo soy invitado en Somos Perú, no soy partidarizado de Somos Perú. Me hicieron llegar la invitación para ver si participaba en este proceso electoral. Después de pensarlo muy bien, en las condiciones que le dije, acepté finalmente. Y naturalmente nosotros los invitados somos ajenos al partido, somos ajenos. Tienen ellos su directiva y toda su Pero forma de trabajar. Pero tiene autonomía de pensamiento. Ah, por supuesto, por supuesto. Yo yo puedo coincidir en algunas cosas ideológicas del partido y en otras no coincidir. Entonces nos ponemos de acuerdo en los términos en que coincidimos y sobre esa base empezamos a trabajar. Esa es la idea. Y creo que es un buen método esto de las invitaciones, porque a todas las agrupaciones políticas les permite ingresar y inyectar gente nueva que pueda aportar con nuevas ideas. Una idea que en campaña se está escuchando, escuché varios candidatos al Parlamento, como tengan algunos candidatos presidenciales, en la lucha contra la criminalidad. Mencionan que se aplique el retorno de los jueces sin rostro, tal cual en su momento se dio en el contexto de la lucha contra el terrorismo. ¿Esto usted lo ve posible? No hay necesidad de hacer eso. Mire, los jueces que actualmente están trabajando no tienen amenazas. ¿Para qué los vas a esconder? Probablemente algunos estén siendo amenazados, probablemente, pero son pocos los casos. Sobre la base de esos pocos casos, no puedes esconder el rostro de los jueces para juzgar a las personas. Por el contrario, tienes que decirle a los jueces, muéstrense quiénes son y si hay amenazas, expónganlas. Entonces, la opción de los jueces sin rostro es un concepto de repente ya que ha retrocedido en el tiempo, porque en las condiciones actuales de procesamiento de las personas en materia penal no hay tanto riesgo para los jueces contra la seguridad de los jueces o su familia, lo que determina que eso no sea necesario el juez sin rostro. Adicionalmente a eso, en derecho procesal hay un principio que se llama el juez natural o la necesidad de que el procesado conozca a su juez, porque eventualmente puede ser una persona a la que conoce que tiene determinados comportamientos para que lo pueda recusar. Si es un juez sin rostro, ese derecho se le proscribe al investigado. Es necesario que haya ese principio de inmediación, le llamamos nosotros, entre el juez y el procesado. Sin embargo, usted también habla de la reforma judicial. Sí, claro. Brevemente, por favor, antes de terminar. A ver, 3 temas esenciales en materia de reforma. Primer tema, presupuesto y política pública. ¿Queremos reformar el Poder Judicial de verdad? Sí, queremos reformarla. Necesitamos presupuesto. ¿Cuánto el presupuesto? Por lo menos 6% del presupuesto nacional anual. Segundo tema, hay que
cambiar las leyes administrativas del Poder Judicial. La administración del Poder Judicial es una calamidad, no por los administradores, sino porque las normas legales imponen esas condiciones de administración. Usted tiene acá su sede de televisión, alguien administra todo esto. Para que usted salga al aire le ponen todo lo necesario, le ponen todo está, usted se siente y empieza a trabajar. Alguien ha hecho que eso ocurra. En el Poder Judicial lo que necesitamos los jueces es que alguien haga las cosas para que yo vaya a mi despacho y haga lo que tenga que hacer. Eso que alguien tiene que hacer para que yo vaya a mi despacho y pueda trabajar lo hago yo mismo, como juez. Entonces la mitad de mi tiempo pierdo en trámites administrativos y la otra mitad lo pierdo en no lo pierdo, sino realizo la actividad procesal que debo realizar. En este momento la administración central del Poder Judicial está en manos de los jueces. Y los jueces no administramos, hacemos justicia, administramos justicia. Se necesita en el Poder Judicial, papeles o recursos, no puedo estar administrando que esté mi local, mi personal, que el vehículo para ir al penal, que el foco de mi oficina, que el baño de mi oficina, en fin, eso tiene que estar listo para que yo vaya a mi despacho y trabaje. Los sistemas de justicia donde se han hecho reformas, se ha trabajado de esa manera. Les han dicho, juez, tú haces lo que tienes que hacer y olvídate de lo demás. Olvídate de lo demás. Te tienen todo dispuesto para que tú vayas a hacer tu trabajo. Efectivamente, el juez va a trabajar más a gusto, va a rendir más, va a producir más y la justicia va a acelerarse. Doctor Siqueiros, yo quiero que nos explique mucho más ese tema y otras propuestas que tiene usted para que llegue al Parlamento como senador, pero que sea en otra próxima entrevista. Con todo gusto, con todo gusto. Hay muchas cosas que hablar, evidentemente. Sin duda alguna, ¿ya? sin duda alguna. Así que confiamos que podamos contar con su presencia en otra próxima edición. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ya estaremos acá. Ha sido Iván Siqueiros, candidato al Senado Nacional, al Parlamento. Él va con el número 1 por el partido Somos Perú. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder.